Final de la 100.5. 7:34, estamos de vuelta, seguimos en Pauta Final. Antes de la pausa les contábamos que nos acompaña a esta hora el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Hola, Cristóbal, Gracias ¿todo por bien? estar con nosotros aquí en la 100.5. Todo bien. Bueno, Cristóbal, semana súper noticiosa. Me imagino que va a ser así un poco la dinámica durante este año, bien intensa a propósito de las elecciones. Pero ayer se marca este hito de el tercer año de gobierno del presidente Gabriel Boric. Estamos entrando ya en la última etapa. Lo dijo en términos futboleros el presidente en los últimos, en el último cuarto, ¿no? En los últimos 25% de este gobierno, en los últimos 30 minutos de partido. Y con expectativas de poder avanzar en algunos temas pendientes, no solo hacer gestión o administración durante este último año. ¿Cómo proyectas tú, Cristóbal, este último año del presidente y de su gobierno? Bueno, lo primero que hay que decir, creo yo, Sebastián, es que se cumplieron 35 años desde el retorno a la democracia y desde entonces Chile ha entregado la banda presidencial impajaritablemente, religiosamente, cada 4 años, un 11 de marzo. Yo sé que a esta altura estamos tan acostumbrados que no Cierto. nos parece gran cosa, ¿cierto? Sí. Pero en un contexto de erosión democrática del cual todo el mundo habla, creo que es importante hacer el punto. Buen punto de partida. Desde el 11 de marzo del 90, cada 4 años, bueno, un par de años de 6, ¿cierto? Pero un par de periodos, pero desde entonces el traspaso de mando ha sido impecable, de lado a lado, del mismo lado al mismo lado, lo que sea, y yo creo que eso habla muy bien, de Chile, para empezar. Y nadie duda de que Gabriel Boric va a hacer lo mismo respecto de la persona que venga después. Y Entonces, no todos los países aquí en el barrio pueden decir lo mismo, lamentablemente. exacto, a Ese es veces el uno está punto. tan encima de los problemas que le cuesta ver, ¿cierto? Las cosas en las cuales uno anda bien, y claro, se puede dar por descontado, pero hubo una época en Latinoamérica que no se daba por descontado, y hoy en el mundo tampoco necesariamente, así que importante decirlo. Respecto al gobierno de Boric, los últimos años de los presidentes tienen este claroscuro, ¿cierto? Por un lado, hay gente que dice que tienes el síndrome del pato cojo, Ujú. que ya Claro. no estás gobernando porque la atención está puesta en otro lado, entonces en verdad nadie está muy preocupado de hacerte caso, ¿cierto? De llevarle la mena a tu agenda legislativa, ni mucho menos, ¿cierto? Pero por el otro lado, también el hecho de que haya menos presión puesta y menos ojos puestos encima, a veces también te permite hacer más cosas, ¿cierto? Los últimos años tienden a ser relativamente buenos para los gobiernos. Ujú. eh, la palabra no es muy académica, ¿cierto? Pero se empiezan a mojonar ciertas cosas que tú hiciste durante el resto del periodo y al final tú ya empiezas a mostrar cosas. Empiezan las famosas listas. Yo que sigo en algunas redes sociales las cuentas del gobierno, me llegan unos brochures así como con las 10 cosas que hemos hecho. Y las empezáis a sumar, las 40 horas, ¿cómo La se reforma llama? de pensiones. Reforma pensional. Y de repente aparecen un par de cositas. De repente ya, cuando ya se empiezan a sumar, el efecto acumulativo empieza a que la propia gente del gobierno se la empieza a creer y diga, ¿sabes qué? ¿Sabes que no lo hemos hecho nada de malo, bueno? ¿Por qué tengo que andar pidiendo perdón? ¿Por qué tengo que andar pidiendo perdón todo el rato? Yo creo que y me imagino que ese va a ser como el espíritu de esta última parte, más Sí. bien de celebrarse los goles propios y decir que entregaste un país y que descriptivamente es correcto. No sabemos si gracias a ello o sencillamente por otras razones, pero entregaste un país bastante mejor aspectado del que recibiste, ¿cierto? Claro, y quizás mejor aspectado de lo que muchos pensaban también. Ahora, Cristóbal, si uno hiciera el ejercicio de tomar este brochure, como dices tú, ¿no? Y estos puntos altos del gobierno y de lo que se ha hecho, y uno se lo mostrara al Gabriel Boric que entró a la moneda el 11 de marzo de 2022, y sobre todo a los votantes del presidente Boric, ¿tú crees que los dejaría contentos? ¿Tú crees que dirían, ah, sí, la hicimos bien, ¿ah? En No. ese ejercicio, ¿tú crees que este es el legado que ellos quisieran? No somos la tumba del neoliberalismo todavía, que yo sepa. No, no, los temas claramente no han sido de lenguaje inclusivo ni condonación del CAE, como podríamos también haber ¿cómo se llama?, esperado. O la legalización del aborto u otras cuestiones que parecían más progresistas, la refundación de Carabineros. Acuérdate que al principio
el tejo estaba bien pasado, Sí, ¿cierto? sí. ¿Verdad? La pero- refundación de Carabineros. La Fundación de Carabineros. Yo no creo realmente que el presidente Boric y su entorno hayan coqueteado mucho con el decrecimiento y el antiextractivismo, pero esos eran los términos que se ocuparon en la convención. O sea, Ujú. para que nos hagamos más o menos una idea de cuál era la retórica predominante en ciertos sectores de la izquierda. Yo creo que es cierto lo que tú dices, puede que muchos de ellos no estén enteramente satisfechos con lo que se ha logrado, ¿cierto? Pero yo creo que cualquier persona que entienda el acontecer de Chile político en los últimos años se da cuenta de que no había otra manera de seguir adelante. El mensaje que enviaron los chilenos el 4 de septiembre del 2022 me parece que es demasiado claro. No sé si se han dado cuenta que hay muchos comentaristas y analistas que dicen el gobierno de tal presidente terminó en tal hito, no cuando realmente terminó después de 4 años, sino que hay ciertos hitos políticos que uno a veces simboliza como si terminaran en espíritu el proyecto original de ese gobierno, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, hay gente que dice que Bachelet II terminó con el caso Cabal, en el sentido que toda su agenda, que el primer año, ¿te acuerdas?, fue bien Sí. ambiciosa, de reforma educacional, tributaria, política. Pero logró sacar las reformas políticas justo antes del estallido del Justo, caso fue en Cabal. enero. Sí. Exacto. Pero la gente dice que en enero se acabó el gobierno de Bachelet, Sí. ¿cierto? En el caso de Piñera, claramente el estallido en el Piñera 2, ¿cierto? ¡Qué Ahí se miedo! acabó. ¿Ah? ¡Qué miedo! La luna de miel se está cortando cada vez más, Claro. cada vez más Sí, corta. hasta entonces, hasta ese. O sea, si tú. Es divertido mirar para atrás y ponerse a pensar cuál era el estado de ánimo del gobierno de Piñera poco antes del estallido. O sea, íbamos a tener APEC, COP, Claro, el foco Chile era un oasis, internacional, o sea, el foco del mundo aquí en Chile. totalmente. Yo me acuerdo perfectamente de un vespertino de la plaza, ¿cierto? Que puso a Piñera, creo que a Chadwick, ya no sé qué otro ministro, y tituló Un libreto perfecto. O sea, como ya no lo pueden estar haciendo mejor. Imagínate cómo ¿Dijiste un matutino o un vespertino? Porque si no es fácil saber. la segunda, claro. Sí, claro. Con ese Un libreto titular. perfecto. Y bueno, y con este gobierno un poco lo mismo. Yo creo que el 4 de septiembre del 2022 es como algunos dicen un rechazo al proyecto, al ADN, ¿cierto? Del proyecto Frente Amplista, y después tiene, lo hemos conversado hartas veces acá, que administrar una agenda, Sebastián, de orden público, por una parte, incluyendo inmigración, incluyendo violencia en el sur, incluyendo portonazo, incluyendo narcofuneral, incluyendo todo lo que le lleva orden público, y por otro lado, economía, incluyendo los efectos inflacionarios del primer año de Gabriel Boric. Es cierto que lo controlaron, pero ellos también contribuyeron a causarlo. A con lo que causarlo, digo. claro. Entonces, yo creo que es cierto que hoy día el país está mejor que antes, pero está con una sensación media rara. Esto no sé cómo A ver. graficarlo, me faltan las palabras. Estoy seguro que en alemán debe existir una palabra para esto, pero esta idea de que como terminamos, como dicen los ajedrecistas, en tablas constituyentes, Ajá. no ganaron ni los unos ni los otros, y nos quedamos donde estábamos. Hay una cierta frustración por eso, porque parece que todo lo que discutimos, toda la intensidad emocional que le pusimos desde el Esas dos estallido a la discusiones. fecha, quedó en nada. Y por otro lado, una especie de alivio también. Una especie de alivio de que en el fondo de que no nos hayamos dejado de llevar en esta etapa febril por proyectos ya sea refundacionales justicieros o restauradores conservadores, y en el fondo, ya sabéis que menos mal que salimos de ahí. Entonces, esta especie de frustración y alivio al mismo tiempo pinta un cuadro que yo creo que es el que caracteriza este ánimo medio raro del final del gobierno, del final del gobierno del presidente Boric. Claramente no es un ánimo, si nos vamos 4 años atrás, Sebastián, creo que era De Polo el que decía vamos a meterle inestabilidad a Chile. Algo de inestabilidad, sí. O sea, 4 años después, yo creo que hoy día el Boric debe decir lo que más quiero es estabilidad. Sí, claro. Y yo creo que los chilenos están en la misma. Entonces, También, el también. presidente ha tratado, el presidente no es dogmático, ¿ah? Eso es importante. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con
con el presidente Boric, que algunas cosas las dijo de más, que no debió haber hecho esto. Está bien, y uno puede discrepar de las políticas públicas que promueve, está bien. Pero el presidente no es de aquellos que dice yo tengo la razón y el resto que arda Troya, ¿cierto? Sino que entiende que su posición es también un poco olfatear cuáles son las grandes mayorías para dónde van, ¿cierto? Y él tratar Sí. un poco de hacer eso. Eso me parece que es signo de madurez. Estamos conversando con Cristóbal Belolio en su columna de los miércoles. Cristóbal, de todas maneras, me interesa saber cómo va a sortear, más allá de todo el tema del cierre, el broche del último año, cómo va a sortear también este panorama que se abre respecto o teniendo en cuenta que es un año electoral y que va a dejar en evidencia las diferencias profundas que hay dentro de su propia coalición, dentro de su propia alianza de gobierno. O sea, salió Carolina Toá del gabinete diciendo que era el momento de su generación. La criticó Diego Ibáñez, y también ayer Constanza Schoenhaut acá, diciendo que acá no se trataba de generaciones, que se trataba de proyecto político. Hoy día ella, para diferenciarse de la izquierda del gobierno, sale también a manifestar su rechazo a hacer primarias o a ejecutar primarias si es que el Partido Comunista incluye a Daniel Jadwe. Entonces, finalmente, va a haber un momento previo a las primarias probablemente en que van a quedar muchos heridos en el camino y va a quedar más claro que nunca que estaban pegados gracias a Boric las dos almas de este gobierno. No va a ser la primera vez. Otra vez se pegó gracias a Bachelet. ¿O tú crees que Guillermo Tellier e Ignacio Walker tenían mucho en común cuando hicieron la nueva mayoría? No sé, amigo, no creo que haya sido. ¿No carreteaban juntos, dices tú? Entonces no creo que sea la primera vez. El poder es un buen pegamento. Y al PC generalmente le gusta estar adentro y no afuera. Yo creo que Sí. es una cuestión práctica. Pero no, a ver, yo entiendo perfectamente lo que dice Carolina Toá, le toca a mi generación, y de hecho bastante torpe quienes tratan de llevarle la contra en eso, porque estratégicamente Porque es le la toca a tecla su que... generación. porque es la tecla que tiene que tocar, ¿cierto? O sea, hay una especie de amor propio herido de la generación X, que es la que se saltaron de alguna manera, y que, ojo, Evelyn Matei no es de esa generación, Evelyn Matei es de los baby boomers, es anterior. Claro. Por lo tanto, es una buena estrategia de alguna manera que Toá vaya a buscar emotivamente a ese sector de la población, al que tenía 20 años cuando ganó el no, ¿cierto? Esa generación que realmente votó por el PP. Hoy día no vota por el PP, hay mucha gente, ¿cierto? Pero hoy día no creo que haya ningún cabro de 20 años que se identifique con el PP, pero sí hubo cabros de 20 años en el 88 que su experiencia política, ¿cierto? Que su socialización política se dio al alero de la recuperación de la democracia, y esa es la generación a la cual se refiere Carolina Toá. Tiene que también devolverle la moral a muchos de ellos que sencillamente dijeron, bueno, ya estos cabros llegaron, nos vamos, ¿cierto? Tienen que volver a dar la pelea. Y yo creo que Boric así también lo entiende. Yo creo que Boric entiende de que lo que pasó fue extraordinario, fue muy raro. No sé si estoy así científicamente, pero yo no sé si hay otro país donde la posta... Tenemos problemas con el... ¿Cristóbal? Estamos conversando con Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, en contacto esta jornada con Pauta Final en su columna semanal. Bien interesante en todo caso este dilema, Ceci, del asunto generacional. Ah, ya estamos Ahí con volvió. Cristóbal. Muy Sí, bien. ahí está de vuelta Cristóbal. Para... Sí, no, te decía que yo no sé, no conozco otro caso, otro país donde se hayan saltado una generación entera. Ajá. Donde el poder haya pasado, de la posta haya pasado de los baby boomers a los millennials, ¿cierto? Y yo creo que Boric entiende que ahora le toca, de alguna manera, simbólicamente, esto no es como te toca a ti, me toca a mí, pero simbólicamente, porque además le sirve para cohesionar la coalición que deja. Sí. Una coalición, un buen líder entiende que tiene que repartir el protagonismo. No puede dárselo solamente a un lado, porque si no el otro, el que empieza a pedir, el que empieza a quejarse de falta de cariño, bueno, empieza a mirar para el lado. Claro que sí.
Oye, Yo creo que es lógico que el presidente también le eche, ¿cómo se llama?, para adelante a la opción de Carlos Toá. Y yo creo que esa narrativa de Toca mi generación no solo es inofensiva, sino ujú. que además tiene un sentido. Y Cristóbal, ¿y cómo ves tú o cómo interpretas las declaraciones de Carolina Toá respecto a Daniel Jadwe? Porque prematuramente en la carrera presidencial, digo, ha pasado poquito desde que asume este rol Carolina Toá y ya marca una línea con Jadwe como una línea roja de alguna forma, a propósito de las definiciones de Jadwe y del PC en general con Maduro. ¿Cómo interpretas tú eso? Estoy, como dicen los gringos, two minds. Tengo opiniones contrapuestas. No estoy de A acuerdo ver, conmigo mismo que soy un futbolista. Carlos Caselli. Eh, por un lado, yo creía que, y de alguna manera lo sigo creyendo, creo que es importante para Toá que el PC esté adentro, ¿cierto? Ujú. Porque de esa manera la amplitud coalicional, el arco, ¿cierto? Termina metiéndolos a todos adentro, ¿cierto? Ok. Iría desde Vlado Mirosevic hasta, ¿cierto?, el PC, y probablemente el de la DC Undurraga tampoco tenga muy lejos, no vaya a irse a ninguna otra parte, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podría haber como lo hablábamos el otro día, podría el presidente Boric terminar con una coalición más grande que con la que llegó, que es algo que se da muy poco. Tanto Bachelet como Piñera siempre terminaron con coaliciones más chicas que con las que llegaron. Y yo creo que por ese lado, además, valida la primaria ganarle a Jadwe. No solo Ujú. porque Jadwe te trae 400.000 votos, de la gente que cree, como tú bien dices, Sebastián, que mira lo que se hizo y les parece que fue muy poco radical y que había que hacer cosas más de izquierda. Bueno, esos tienen que votar en la primaria. Y si Carlos Toales gana, ¿cierto?, se legitima también frente a ese mundo. Y acuérdate que es muy importante que la primaria en la cual participe no sea una fachada, Ujú. una pantalla, sino que realmente sea una primaria donde se convoque mucha gente. Fíjate, Sebastián, que los últimos 3 habitantes de la moneda, los 3 últimos inquilinos de la moneda, como se les dice, Ajá. han ganado la primaria más numerosa que se hizo ese año. De acuerdo. No solo han ganado la Perfecto. primaria de su sector, Bachelet ganó la primaria más numerosa el 2013, Piñera ganó la primaria más numerosa el 2017 2017. y Boric ganó la primaria más numerosa el 2021. Mira, buen dato. Entonces, Mira. Interesante. por eso la otra vez hablábamos de que si Carlos Toa logra que participe Jadwe, que participe Vlado Mirosevic, que participe alguien del Frente Amplio, que participen muchos pesos medianos, Ujú. entre todos, como los transformen, pueden construir un peso pesado, ¿cierto? Pero Que ya gane. vetó a Jadwe, po. Está bien, yo lo entiendo. Por eso ahora Ah, lo- voy a decir cuál es la otra teoría. La otra teoría es que el PC es un cacho. Mm. La O otra quejado teoría en particular es un cacho. Quejado en particular, claro, pero es complicado decir al PC que no puede elegir su candidato. Sí. Pero sí es cierto Ya que les tiene que digo. ver más con Jadwe, ¿verdad? Si fuese Jara, yo creo que no podría haber ningún problema porque son parte del mismo gabinete. Mm. O sea, pareciera natural que fuese Janet Jara, ¿cierto? Claro. Desde ese punto de vista, parecería menos rupturista. Pero a mí me gustaba lo de Jadwe porque de alguna manera mete adentro, ¿cierto? Como se dice a veces en política, barre para adentro con tu adversario, en vez de darle la oportunidad de que vaya por fuera. Sí. Pero yo entiendo que hay mucha gente que cree que como hoy día el ánimo está más conservador, más moderado, más hacia el centro, ¿cierto? Lo que le podría dar una mejor opción a Carola Toá es desanclarse de ese mundo Ujú. y volver a hacer algo así como una vieja concertación, ya sería como 4 5.0, ¿cierto? Y yo creo que Vlado Mirosevic coquetea con la misma idea. O sea, lo que a algunos les gustaría es que la primaria fuese alguien de la DC tipo Undurraga o Orrego, creo Ajá. que sea Orrego, que sea eventualmente, no sé, Maine Nikos, estoy pensando en voz alta, Sí. Mirosevic. Vlado Mirosevic, Mulet y Toá, y cortamos ahí, Ajá. ¿cierto? Y por último el Frente Amplio, y sin el Partido Comunista, pero me parece muy raro de que eso vaya a pasar, porque, Difícil. porque pareciera que Toá tiene realmente la intención de llevar las banderas del oficialismo de alguna manera. No solo para defender lo realizado, para proyectarlo, por supuesto. Eh, pero tengo una contradicción ahí. Yo entiendo por qué alguna gente dice
que andar con el PC puede ser problemático desde el punto de vista electoral, pero también entiendo que a veces conviene tener a tu enemigo más cerca que lejos. Claro, también. Claro, como dice, tus amigos cerca, tus enemigos más cerca. Claro. Oye, Ahora, si fuese Janet Jara, esto sería bastante menos traumático. y que Janet Jara no pone en riesgo la candidatura de Carolina Toa, tomando en cuenta la cercanía que tú dices tiene. que le gana? O sea, Janet Jara es mucho más cercana, por ejemplo, a Bachelet de lo que es Toa. Cercana desde el punto de vista personal. Personal, sí. Bueno, buena contienda, po. ¿Por qué tenemos que predeterminar que la ganadora de la primaria va a ser Toa? Claro. O sea, digo que en la cancha se ven los gallos, po. Si tú crees que... O sea, de hecho me parece estupenda tu supuesto, digamos. Si tú dices que Jara es competitiva frente a Toa, entonces mejor todavía. Lo digo por la... A ver, en la práctica, Carolina Toa, para entender el argumento, Carolina Toa se hizo cargo de aquello que nadie quería hacerse cargo, que en realidad era un lastre, que es la seguridad. Porque en temas de seguridad Correcto. nadie gana, solo logra Correcto. empatar. En cambio, Janet Jara se hizo cargo de la agenda laboral y terminó aprobando las 40 horas, terminó aprobando el salario mínimo, el aumento del salario mínimo de manera histórica, la reforma previsional. Probablemente las reformas que aprobó Toa son muy importantes, pero en el largo plazo. Pero lucen menos, claro, obvio. la gente no la Porque reconoce de la misma urgencia de la forma. crisis de seguridad es ahora. Pero me parece genial, o sea, yo fuera el presidente Boric estaría feliz de que dos ministras mías estén peleando palmo a palmo por la nominación de mi sector. Va a estar bueno eso. O sea, Piñera bueno. 1 terminó con puros candidatos y precandidatos presidenciales que fueron sus ministros. Goldborn, Alamán, Longueira y ¿Verdad? después Matei, que asumió cuando todos se cayeron, ¿cierto? Y así les fue. Claro, pero a lo que voy, quizás habría sido distinta la historia si es que no hubiera caído Goldborn, si es que lo del Si es que no Longueira se cayó Longueira, si es que no se le da no un se patatús, desempeñaba. ¿cierto? Claro, todas esas cosas habrían sido distintas, pero esto habría sido distinto. Pero, aunque yo creo que nadie le ganaba a la Bachelet el 2003. Evidentemente. Es como el Real Madrid, digamos, en su mejor momento, ¿no? Pero No sí, había cómo 70. ganarle el 2003. Claro, exacto. Entonces, pero si realmente Janet Jara, como dices tú, es percibida por la población, no como una comunista así dura, sino como alguien más, con un perfil más parecido al de Bachelet, y eso puede significar que participe en forma competitiva en una primaria, bueno, mejor aún, creo yo, para el sector. Sí, O sea, yo puede ser. estaba pensando en Toa, pero claro, podría haber otra carta que sea competitiva. Eso es bueno para el gobierno, que aparezcan dos figuras de su propio seno, más alguien del Frente Amplio, quizá, salvo que el Frente Amplio se pliegue en este caso a Jara o a Toa, no lo sé. Creo que el Frente Amplio debería llevar a alguien. Por último, para engordar el chancho y llevarlo después a la senatorial. Va a No estar. se pierde nada. Claro, también, pues. Dicen también. que Bodanovich dijo que no por 500.000 veces y que sería a Winter. Cristóbal Belolio. Y para Winter, fíjate que no es una pérdida. Sería No, para conocido a nada. nivel nacional, ¿cierto? Y después queda bien aspectado para ser candidato a senador eventualmente. Y ojo que Jara ya no puede ser parlamentaria, ¿eh? Así que es esto o nada. Es esto nada. Cristóbal Belolio, muchas gracias por esta columna tan interesante como todos los miércoles. Gracias, Cristóbal, que esté muy bien. Chao, Que que estés estén muy bien. bien. Chao, chao. 2 minutos faltan para las 8. Nos vamos.